Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a O Economía. El día de hoy hablaremos sobre el mercado laboral, los salarios y la economía informal. El mercado de trabajo o mercado laboral refleja las oportunidades de empleo y el conjunto de recursos humanos disponibles en una nación, región o ciudad, tanto para las actividades privadas como para las públicas. El mercado de trabajo es la unión de la oferta y la demanda de empleo y su equilibrio marca el nivel de empleo y de paro de un país. A mayor demanda de trabajo por parte de los empresarios, menos paro. En algunos momentos puede suceder que esa demanda supere a la oferta disponible y sea necesario importar trabajadores del exterior, como hemos visto en España en la última expansión económica con la llegada de muchos inmigrantes. Por otro lado, si los trabajadores se ofrecen pero no hay demanda, sube el paro. Los datos de este paro los conocemos de dos formas, mediante el Servicio Público de Empleo, el antiguo IMEN, y la encuesta de población activa. El primero refleja el número de ciudadanos inscritos para intentar buscar un puesto de trabajo, unos datos que se nos facilitan todos los meses. La EPA, que es un registro sino una encuesta, informa que la población total en relación con el mercado de trabajo, los ocupados activos, parados e inactivos. Cuando la oferta de trabajo es menor y la demanda es mayor, los salarios tenderán a crecer. Por el contrario, cuando mayor sea la oferta y menor la demanda, los salarios disminuirán. El mercado de trabajo tiene una gran relevancia para la economía de un país. El mal funcionamiento del mismo puede conllevar a altos niveles de desempleo y afectar negativamente el crecimiento económico. El empleo informal se denomina la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen del control tributario del Estado y de las posiciones legales en materia laboral. Los empleos informales pueden formar parte de la actividad económica delictiva como la piratería, la prostitución, la facturación falsa en bloqueo de capitales, el tráfico de drogas y de armas, entre otras. Según la Organización Internacional del Trabajo, el empleo informal representa entre el 50% y 75% del empleo en sectores no agrícolas en los países en desarrollo. Ahora Carolina Rosero nos informa las cifras de mercado laboral, los salarios y la economía informal. El mercado laboral está conformado por la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Los menores de 15 años no son tomados en cuenta como parte del mercado laboral. Según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, en septiembre del 2019 a nivel nacional se tiene que de la población total el 71,1% está en edad de trabajar, el 67,8% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente activa y el 32,2% corresponde a la población económicamente inactiva. El empleo adecuado pleno es aquel que se desarrolla en condiciones reguladas, como trabajar 40 horas semanales y a cambio recibir una remuneración igual o superior a un salario básico. En Ecuador descendió del 40,6% en el 2018 al 38,8% en el 2019. Se calcula que alrededor de 115.000 personas han perdido su empleo pleno en este periodo. El empleo inadecuado son aquellas personas que trabajan menos de 40 horas semanales y reciben menos de un salario básico de $394 mensuales. Se calcula que en el Ecuador el total de personas con empleo inadecuado asciende a 4,6 millones de personas, correspondiente al 57,4% de la población económicamente activa. En el sector rural alcanza el 77,8%. Por otro lado tenemos el subempleo. Se produce cuando parte de la fuerza laboral, es decir, los trabajadores, permanecen en situación inactiva o trabajan menos de las horas que son capaces. Para el Ecuador, este índice aumentó el 16,5% en el 2018 al 17,8% en el 2019, como consecuencia de que el empleo pleno disminuyó. El empleo no pleno son aquellas personas que tienen un déficit de horas e ingresos, pero no tienen el deseo ni la disponibilidad de trabajar más. En el año 2018 existía un 28,8% de empleo no pleno. Sin embargo, descendió en el 2019 a un 28%.
El empleo no remunerado son aquellas labores que son realizadas sin recibir salario o cambio. Entre estas actividades encontramos las labores domésticas relacionadas a la dependencia económica. En Ecuador pasó de un 9,9% en el 2018 al 10,9% en el 2019. En Ecuador, el gobierno estima que en el contexto alrededor de 508.000 personas podrían perder su empleo y otras 233.000 podrían pasar a la informalidad, y la última estimación del Fondo Monetario Internacional señala que la tasa de desempleo en el país podría subir al 6,5%. Mientras tanto, Chile, uno de los países económicamente más estables de la región, que alcanzó el 8,2% de desempleo en el primer trimestre, en comparación con el promedio del 7,2% en los primeros 3 meses del 2019, dijo el Instituto de Estadística. En Brasil, la tasa de desempleo aumentó al 12,2% en los últimos 3 meses, lo que significa que más de 1 millón de personas no han tenido trabajo durante el primer trimestre. Por otro lado, en Colombia, la tasa del desempleo alcanzó el 12,6% en el mes de marzo. Según el Departamento Nacional de Estadísticas, 1,8 puntos porcentuales más que el mismo periodo del año pasado. La Organización Internacional del Trabajo indicó que entre el 40% al 50% de la población de América Central y parte de América Latina se sustenta en trabajos informales. Gracias, Carolina, por la información. A continuación, seguimos con más. A continuación, nuestra compañera Solange McConnell nos hablará sobre la noticia del día. Adelante. Tras la crisis que se encuentra el Ecuador, se ha visto necesario recortar los gastos de los salarios por un valor de 980 millones de dólares, en el que Richard Martínez, ministro de Finanzas, argumenta que se disminuirán gastos por la terminación de contratos ocasionales, disminución de jornadas laborales y reestructuración del Estado. De la misma manera, menciona que 3.500 contratos ocasionales que pertenecen al sector público no se renovarán. El valor de 500 millones que se reducirá está dado por la reducción de 2 horas a empleados de la función ejecutiva, más no la judicial o la legislativa, y a la terminación de contrato. La reducción de las 2 horas de la jornada provoca la disminución del 16% del salario mensual. Los valores restantes serán disminuidos del gasto del Estado y del sueldo de funcionarios de la Asamblea Nacional. Por otro lado, la crisis causada por el coronavirus ha traído consigo efectos negativos como la interrupción de estudios, la disminución de ingresos y mayores dificultades de encontrar empleo. Según estadísticas, 1 de cada 6 jóvenes han dejado de trabajar por la pandemia. Para finalizar, el gobierno anunció la aplicación del decreto 1053, donde es aceptable que se reduzca un 16,6% del salario mensual, excepto profesores que se les reduciría un 8,3%. Muchas gracias, Solange. Nosotros continuamos con más información. El día de hoy tenemos como invitado a Wilson Guzmán, quien trabaja como investigador en el Departamento de Economía en la UDLA. Hoy nos hablará sobre los temas relacionados al mercado laboral, el trabajo informal y los salarios, cómo estos han impactado en la economía. Si nosotros tenemos un salario mínimo que aplica para todos por igual y que no distingue, ¿no es cierto?, entre una persona que, no sé, tiene 35 años y tiene un grado de experiencia y una persona que está comenzando, iniciando, incursionando en el mercado laboral, ¿no es cierto?, con muy poca experiencia. Entonces es un poco complicado generar incentivos para las empresas que contraten a estos jóvenes si el salario mínimo no hace una diferenciación alguna de esta productividad y de la experiencia que estos dos trabajadores tienen. Ya, ese es el escenario en el caso de Ecuador actual. Tenemos un escenario que aplica un salario mínimo que aplica para todos. Y una recomendación ahí sería más bien generar una distinción y tener un salario mínimo para jóvenes, para justamente hacer más atractivo su inserción en el mercado laboral, que son los que están sufriendo y donde está la precarización en mayor medida, ¿no? O sea, encontramos que debido a estas circunstancias del mercado laboral y su estructura jurídica, entonces no queda más que involucrarse en la informalidad, ¿ya? Porque no, es muy difícil absorber a los jóvenes dentro del empleo asalariado formal. Básico tiene un incremento. Con todos los problemas económicos que tiene nuestro país actualmente, el PIB sufrirá un descenso. ¿Qué proyecciones tiene el salario mínimo para el 2021? La coyuntura actual no sería de esperar que exista un incremento en el salario mínimo,
¿no es cierto? Por todo lo que hemos pasado, más de un mes y medio o 2 meses sin laborar, muchos de los casos, muchos empleados, entonces obviamente eso tiene un impacto en la productividad. Esto es todo, queridos amigas y amigos. Nos veremos el próximo programa donde te traeremos más temas relacionados a la economía.